Bienvenidos a Forenses Podcast, un espacio dedicado a difundir las ciencias forenses, con expertos invitados y tu anfitrión, Marco Benítez. Disponible todos los martes en Spotify, YouTube y las principales plataformas de podcast. Damos la bienvenida al episodio de hoy a un criminólogo que se ha movilizado en esta área. Esto es importante porque se nos ha vendido la idea de que como criminólogos debemos trabajar únicamente en dependencias gubernamentales. Pero el ejemplo de hoy es un claro y vivo ejemplo, valga la redundancia, de que podemos ejecutar nuestra labor en diferentes lugares. En este caso, nuestro invitado del día de hoy es asesor, docente, consultor, instructor y capacitador y conferencista a nivel nacional e internacional, colaborando en países como España, Venezuela, República Dominicana, Argentina, Paraguay y Colombia. Además de ello, es emprendedor dentro de esta área y por tanto el día de hoy nos compartirá su experiencia. Damos la bienvenida al licenciado Daniel Serrano Jaime. Un gusto, colega, en agradecer también la invitación, felicitarte a sí mismo por este proyecto, que es muy importante la divulgación de los diferentes expertos que hemos tenido oportunidad de conocer y pues también colegas que se van a ir sumando en la divulgación científica. Materia forense es muy importante, sobre todo para que los colegas se sigan formando en este tema o los que ya han tenido una formación pues vayan conociendo, ¿no?, estos diferentes aspectos donde pueden desarrollarse principalmente y bueno, el tema que vamos a estar abordando el día de hoy. Y nuevamente agradecerte la invitación, Marco. A ti por estar y compartirnos un poco de tu experiencia. Y en el caso del día de hoy nos hablarás sobre la consultoría especializada como área de desarrollo profesional. Un tema muy importante para desenvolvernos. Cuéntanos, ¿qué es la consultoría especializada? Y mira, precisamente abordando este tema donde tú mencionabas, pues muchos de nosotros, ¿no?, cuando nos formamos en las diferentes áreas de especialización en las ciencias forenses, pues nos visualizamos trabajar en alguna fiscalía, ¿no?, sobre todo en las dependencias gubernamentales. Actualmente, estas consultorías especializadas pues van dirigidas precisamente a cubrir las necesidades, pero no solamente del sector privado, sino que público también, ¿no? Entonces podemos desarrollarnos en las diferentes áreas como consultores especializados, ya sea para el ámbito público, pero también para el privado, donde desde el área de conocimiento podemos generar una aportación bastante importante. Y en mi caso, pues la hemos venido desarrollando, y sobre todo en la criminología corporativa, pero también la demanda laboral nos ha obligado, ¿no?, y nos ha incluido a desarrollarnos en materia de criminalística, ¿no? Entonces, en este caso, precisamente estas consultorías van dirigidas hacia el apoyo, ¿no?, en materia forense tanto al ámbito privado como al ámbito público. Y en ese caso, estas instituciones, ¿qué servicios requieren? Mira, con base a la experiencia que he tenido en la parte privada, se requieren investigaciones, ¿no? La investigación corporativa, donde se acude a hacer análisis de riesgo, donde un servidor ha tenido la oportunidad de participar. Y más que nada es precisamente prevenir riesgos, ¿no? Hacer más rentable, más redituable alguna empresa, pero también proteger los activos, no tanto económicos, pero también el recurso humano. Entonces, actualmente la criminología corporativa es un área donde hemos desarrollado y hemos apoyado bastante en ese sentido, ¿no? Y en materia forense hemos apoyado, ¿no? De hecho, actualmente en el trabajo que desempeño, pues, es un proyecto de interés social a nivel nacional, ¿no? Por temas aquí un poco delicados en el aspecto de la secrecía profesional. No podemos mencionar como tal en la empresa, pero es una empresa de ámbito público y que en la actualidad también brindamos este acompañamiento, esta asesoría de manera profesional desde el ámbito del conocimiento forense. Y es importante aclarar una situación porque muchas veces las empresas no lo comprenden y también como criminólogos a veces se nos escapa. ¿Qué delitos se pueden llegar a cometer o prevenir desde esta perspectiva? Los delitos más comunes, el robo hormiga, ¿no? Uno de los delitos que se cometen por parte de los mismos colaboradores, ¿no? Y desde ahí, en la parte de recursos humanos,
criminólogo también tiene una función importante actualmente, donde se realiza lo que se conoce como un proceso de reclutamiento. Se efectúan entrevistas precontratación, donde nosotros vamos viendo o se va visualizando el perfil es requerido para la vacante, pero también se analiza el perfil de la misma persona. Y es viable la contratación para la empresa, para la función que se va a requerir. Otro de los delitos que también es muy cometido, pues, es el robo de las unidades, o cuando ya se trasladan hacia la entrega de la mercancía de la misma unidad o de la mercancía solamente, ¿no? Entonces se hacen análisis de riesgos, mapeo delictivo, donde se visualizan, ¿no? Rutas seguras para que exista este traslado, ¿no? Y en este caso también empresas como paquetería, que actualmente derivado de la pandemia pues han aumentado, ¿no? Su operatividad. Entonces aquí es donde el criminólogo puede participar. Y en mi caso, en mi universidad me prepararon con la teoría famosa de las ventanas rotas. ¿Es suficiente para poder realizar esta labor de consultoría o qué otros conocimientos requiero? Precisamente, muchos de nosotros nos fuimos capacitando y adquirimos estos conocimientos con esta teoría de las ventanas rotas. En la actualidad ya tenemos lo que es la metodología SimpliTech, ¿no? Que es mediante el diseño ambiental generamos la prevención del delito. Como base se toma la teoría de las ventanas rotas, pero asimismo nos ha demandado capacitarnos, ¿no? En diferentes áreas, como es precisamente el mapeo delictivo, también esta metodología, la parte corporativa, inclusive tenemos que aprender y saber de estadística, ¿no? Muchas veces cuando estudiamos criminología, pues creemos que nos alejamos de las matemáticas. Para quienes no les gustan las matemáticas, son muy fan, lamentablemente las tenemos presentes. Nos ayuda bastante porque a través de bases de datos que nosotros descargamos y analizamos por parte de seguridad pública, por parte de INEGI, ¿no? Los semáforos delictivos de los diferentes estados, vamos a analizar y tener una visualización, ¿no? De cuáles son los delitos que se están generando en la zona donde estamos trabajando, en las empresas, y a través de esto poder generar métodos de prevención, inclusive la elaboración de protocolos que son muy importantes en la parte corporativa. Y ahora bien, en este caso me surge una duda. Muchas veces el alumno, estudiante, se queda únicamente con que necesito pasar mi examen, necesito memorizar todos esos conceptos, pero realmente es lo único que requerimos para desenvolvernos de manera profesional. Te lo pregunto porque tienes un discurso muy fluido y esa parte es muy importante, creo yo, respecto al proceso de comunicación, cómo vendes este servicio a una empresa y cómo ejecutas el servicio que estás prestando. Sí, muy buena pregunta de que realizas, Marco. En la parte profesional, siempre se los mencioné a mis alumnos, ¿no? Y se los he mencionado cada vez que tenemos oportunidad de compartir cátedra. No solamente buscamos una calificación, ya en el campo laboral cambia toda la perspectiva. La realidad es que cuando tú buscas un empleo, van a ver tus calificaciones, ¿no? Ese no es realmente la forma en que nos vamos a vender, ¿no? Número uno, hay que sabernos vender, hay que saber ofertar nuestro conocimiento. Tiene generado una inversión que nosotros hemos ido desarrollando poco a poco, y son dos tipos de inversión: el tiempo y el dinero, ¿no? El dinero lo podemos recuperar, pero el tiempo ya no. Aparte de esto, nos demanda a nosotros desarrollarnos en la habilidad oral y escrita. Tenemos que desarrollar informes, entonces muchas veces el desarrollar informes nos demanda a nosotros tener una coherencia a la forma, al momento de estructurar nosotros un informe. También la habilidad verbal, como bien lo mencionas. Si yo quiero ofertar algún servicio, debo tener esta habilidad, poder aterrizar todas las ideas que tengo y poder generar una conceptualización de las. ¿Para qué? Para que las personas, en este caso las empresas, que no conocen muchas veces nuestro trabajo, puedan entender cuál es la labor, pero sobre todo, cuál es el valor agregado que nosotros le estamos dando a la empresa que nos está contratando. Y un punto muy importante que en la actualidad debemos tener considerado es el uso de las tecnologías, ¿no? El uso de las TICs, de las tecnologías de información y la comunicación, nos ayudan bastante. Un ejemplo muy básico: hay muchas ocasiones
que las mismas empresas nos demandan tener videoconferencias, ¿no? Ya no tenemos, inclusive a veces ya no hay reuniones presenciales, ya tenemos videoconferencias, ya se trabaja con plataformas digitales, ¿no? Donde debemos de gestionar tiempo, pero también información, y eso nos demanda una preparación. Entonces, en este caso, como consejo a todos los que nos están escuchando, que no solamente nos vamos a formar como tecnólogos, ¿no? También tenemos que adquirir diferentes conocimientos. Inclusive, yo les recomendaría por ahí un curso de educación financiera, ¿no? Porque cuando decidimos emprender y generar nuestros propios ingresos, sin depender muchas de las ocasiones de una empresa directamente, ¿no? Como consultores, pues debemos de gestionar lo que nos vamos, lo que nos van pagándonos ellos, para saber cómo distribuimos nuestros gastos, ¿no? ¿Por qué? Hay que adquirir el equipo en muchas de las ocasiones, ¿no? Y entonces, no todo el dinero es directamente para todos. Esto nos lleva a tener un conjunto de conocimientos, pero algo muy importante, una capacitación constante. En la actualidad tenemos tanto acceso a información, pero muchas veces no la sabemos aprovechar, ¿no? Hay varios cursos que se pueden tomar en línea, otros presenciales. Entonces, a pesar de que ya estamos en el campo laboral, debemos de estar actualizándonos constantemente, ¿no? Debemos de estar en una actualización constante, y eso nos va a distinguir como profesionales. Ahora también, mencionando esta parte del contacto que debemos tener con las empresas y sobre todo pues con las personas que nos escuchan, ¿qué recomendación nos das para poder vender el servicio? En el sentido de que en las empresas consideran muchas veces que lo que están haciendo con nosotros es un gasto y no una inversión. Muy cierto, esta parte. La seguridad muchas veces, hablando en materia de criminología corporativa, las empresas las ven más como un gasto, ¿no? Y no como una necesidad. Simplemente yo los invito a que ustedes empiecen a hacer un análisis antes de que lleguen a ofertar a la empresa. ¿Cómo sucede esto? Visualizas el semáforo delictivo en la zona donde tú vas a estar ofertando tus servicios. Te vas a acercar a las empresas y lo que vas a hacer es cuestionarles cuántos robos, cuántos incidentes, cuántos accidentes han. Tú todavía no le estás ofertando lo que les vas a poder vender, sino que tú les estás cuestionando cuántas veces han sufrido de esos sucesos. Porque muchas veces cuando nosotros llegamos a decirles, es que mire, yo le cobro tanta cantidad para hacerle un análisis de riesgos, pues las empresas te van a decir, bueno, ¿y a mí de qué me sirve el análisis de riesgos? Para mí, pues estoy gastando. Pero si tú llegas y primero les cuestionas y les preguntas cuántas veces los han robado, cuántas veces han sido víctimas de un delito de agentes externos o de agentes internos, ellos te van a decir, no, pues tantas veces. Cuando sucede eso, ya les puedes cuestionar. Bueno, ¿y ustedes qué han hecho para prevenir? ¿Tienen alguna forma de prevenir esto? ¿Han investigado este delito? ¿O han investigado este suceso? ¿Ya han encontrado cuál es la raíz del mismo? Y muy seguramente algunas de estas empresas te van a decir que no, ni siquiera tienen un mecanismo para poder prevenirlo o para poder analizarlo. Entonces en ese momento tú ya puedes ofertar tus servicios haciendo mención que puedes hacer análisis de riesgos, que puedes hacer elaboración de protocolos, porque no solamente vamos a buscar y perseguir fenómenos delictivos, sino que también vamos a prevenir conductas que se cometan en la misma empresa, ¿no? Una de ellas está muy presente, pues es el hostigamiento laboral. Una conducta que a veces la misma empresa no se percata del daño que le está ocasionando. ¿Por qué? Porque no hay una denuncia, ¿no? No existe un área que se encargue de recibir estas denuncias de acoso laboral, ¿no? Y cuando ya se empieza a implementar, entonces surge un porcentaje bastante considerable de acoso laboral en la empresa, tanto dirigido hacia hombres como a mujeres. Entonces, es una forma en la que nosotros podemos ofertar. Cuando salimos con la licenciatura, salimos con todo el ímpetu, la ilusión de que ya vamos a poder obtener un buen trabajo, y pues nos topamos con una realidad bastante lamentable, ¿no? Que muchas veces el llegar simplemente con la licenciatura, como mismo mencionabas este ejemplo de las ventanas rotas,
pues la teoría que nos dieron en la escuela a veces no cumplen las necesidades del campo laboral. Entonces, ¿qué nos demanda? Que los colegas que sí vayan el primer cuatrimestre y tengan toda esta inquietud, pero sobre todo la educación de servicio en cuanto a la criminología, se vayan capacitando desde ya. Nunca es muy temprano para capacitarse y tampoco es muy tarde. Claro, en este sentido, hemos hablado muchas veces en este mismo podcast de que el alumno que egresa considera que ya lo sabe todo, y eso es un error que hemos cometido muchos, me incluyo. Y como dices, tenemos la expectativa de conseguir un empleo. Sin embargo, es muy importante reconocer que sí necesitamos seguir capacitándonos sobre criminología y sobre otras áreas, como lo decías, por ejemplo, técnicas de venta, porque eso para nada nos lo enseñan en la licenciatura y tampoco es obligación. Es responsabilidad de nosotros adquirir nuevas competencias para poder sobresalir en este entorno. Daniel, yo sé que el tiempo es muy corto, que hay muchos temas en el aire, pero ¿alguna recomendación final que quieras hacernos a todas las personas que escuchamos este episodio? Sí, claro que sí, Marco. Son 2 recomendaciones y una es la que hemos venido tocando a lo largo de este episodio, ¿no? La profesionalización constante. Necesitamos capacitarnos. Como se los mencionaba, muchas veces los requerimientos o la misma necesidad del servicio que estamos desarrollando nos demanda capacitarnos en áreas que inclusive consideraríamos nosotros ajenas, ¿no? A la criminología. Y con esto no quiero decir que vamos a ser todólogos o expertos en todo, ¿no? Pero y los invito a que si están trabajando, por ejemplo, me ha tocado caso también trabajar con muchos ingenieros, ¿no? Entonces, ¿qué nos demanda? Pues entender un poco su idioma. Yo no voy a ser ingeniero, pero y debo de entender su lenguaje, porque imagínense, en este caso, es un criminólogo entre 90 ingenieros, entonces yo tengo que entender el idioma de ellos, porque para que 90 aprendan el mío, está más complicado. Entonces hay que profesionalizarnos. Y otro punto muy importante es no olvidar que somos seres humanos. Antes de ser criminólogos, antes de ser licenciados, maestros, doctores, somos seres humanos. Y entonces tener este sentido de responsabilidad con el conocimiento que nosotros tenemos, ¿no? ¿Por qué? En muchas ocasiones, cuando se están realizando investigación o se está implementando todo el conocimiento, pues nos olvidamos un poquito, ¿no? Y se pierde un poco el piso y no olvidar esta responsabilidad que se tiene, que el conocimiento que hemos adquirido, que nos ha costado trabajo, pues también se debe de compartir, ¿no? Por eso felicito, Marco, por este gran proyecto. Esperemos que tengamos más oportunidad de compartir y sobre todo que más colegas se vayan sumando, ¿no? Porque el conocimiento de nada nos sirve si no se comparte, ¿no? Entonces es muy importante también esta parte, que conforme vayas adquiriendo conocimientos y te vayas formando, la experiencia también, la vayas compartiendo, ¿no? Con los colegas. No quiere decir que Marco, un servidor de los colegas que han participado, sepamos más que ustedes. Simplemente llegamos un poco antes, ¿no? Entonces es responsabilidad de nosotros compartirlo también con ustedes. Sí, hay algo que se llama networking, que es el conocimiento de personas que en algún momento puedan apoyarnos en diferentes situaciones. Y como lo dices, ninguno de nosotros tiene la última palabra. No sabemos todo sobre todos los temas, pero al menos sí conocerlos y poder diversificar nuestras acciones y apoyar a quienes podamos, porque al final de cuentas todos estamos aquí para echarnos la mano. Daniel, coméntame, ¿en dónde podemos conocer más de tu trabajo? Y en algún momento, ¿por qué no? Si alguna empresa nos escucha, ¿dónde pueden contratar tu servicio? Claro que sí, miren, me pueden encontrar en las redes sociales. También parte importante aquí, como bien lo menciona Marco, pues es el ofertar, ¿no? El implementar nuevos métodos de venta. Antes pues llegamos y repartíamos tarjetas y tocábamos puertas, ¿no? Y era un método eficiente en ese momento, ¿no? En la actualidad, las mismas redes sociales nos han funcionado como un beneficio, ¿no? Número uno, como lo mencionábamos, la divulgación de conocimiento. Inclusive cursos, conferencias, ¿no? Lo mencionábamos al inicio, pero pues también nos ha servido para estar en contacto, ¿no? Con colegas. En mis redes sociales, en Facebook me pueden encontrar como Daniel SJ Criminólogo,
Y en Instagram también me pueden encontrar como Daniel SJ Criminólogo. Son las dos redes sociales que manejamos. Cualquier duda que lleguen a tener, por ahí podemos solucionarlas en materia de criminología, fotografía forense. Y a su vez también invitar a las empresas, ¿no? que se vayan interesando, sobre todo en el desempeño que puedan realizar los diferentes colegas. Agradecerles a todos estar el día de hoy escuchándonos y sobre todo compartir estos podcasts que son bastante interesantes. Por ahí ya tuve oportunidad de escuchar a algunos colegas que conozco, tengo el gusto de conocer, y un muy buen proyecto, Marco. Felicitaciones. Muchas gracias. El objetivo siempre es esto, divulgación científica y dar a conocer las áreas de las ciencias forenses. Daniel, te tomaré la palabra, espero tenerte en un próximo episodio, compartir más de estas fascinantes ciencias forenses y los temas que la conforman. Te agradezco de nueva cuenta el haber estado en este episodio y quedamos al pendiente. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias a todos, esto fue Forenses Podcast.